Si los neoliberales son capaces de atracar nuestros ahorros y dejarnos sin pensiones, es porque gran parte de los trabajadores está de rodillas. Si los maestros del norte, sobre todo, entendieran que solamente la lucha unida, organizada y en las calles podrá defender los jirones de derechos que aún nos queda, otro gallo nos cantará. Hoy se anuncia nuevamente el inicio de paros escalonados convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, como un claro indicador que la huelga general está en puerta. Compañeros maestros y maestras, vivimos la continuidad del neoliberalismo rapaz, depredador y hambreador. Aunque en el discurso la presidenta Sheinbaum, como antes Obrador, se digan antineoliberales, en la práctica ejecutan, defienden y arropan las leyes neoliberales que heredaron del prianismo, un gobierno abiertamente neoliberal, a diferencia de este, que es evidentemente un gobierno neoliberal, pero parapetado en una narrativa progresista, en una narrativa humanista, en una narrativa transformadora. ¿Cómo llamarle a la presidenta Claudia Sheinbaum antineoliberal si en el discurso estigmatiza a los neoliberales como tal? Zedillo, Salinas, Peña, Calderón, incluso a este último le llama espurio, le llama innombrable, pero defiende la ley del 2007 que convierte en esclavos modernos a los trabajadores del Estado porque los deja sin derecho a pensión. En la perversidad de la narrativa de la presidenta, alguna vez ha dicho que la pensión del bienestar es mucho mejor que la del 10º transitorio. Esa es una perversa narrativa, un perverso discurso. Porque si así es, señora presidenta, sin problemas, devuelva al Magisterio Nacional al 10º transitorio si la pensión del bienestar, dice usted, es mejor. ¿Para qué se crea problemas? Pero obvio que no es así, compañeros. La pensión del bienestar, decía Obrador, que lo proponía porque no tenía las condiciones para echar abajo las reformas neoliberales del 2007, porque no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores. Hoy tiene la mayoría absoluta en las dos cámaras, tiene la mayoría casi absoluta en gobernadores, presidencias municipales, y entonces ya no queda ningún discurso demagógico que pueda seguir diciendo es que no estamos en condiciones para abrogar la ley neoliberal. Lo otro, gracias a esa ley neoliberal, los usureros banqueros se han hecho multimillonarios a costa de la depredación, del hambre y la miseria de los que se han ido jubilando, se han ido retirando, porque les administran un retiro de 4,000, 5,000 pesos solo para no morir de hambre, pero para vivir siempre en la miseria. Por eso, compañeros, tenemos que entender que si como dijera el Che, fuéramos capaces de unirnos en una lucha a todas luces justa, los maestros no estamos pidiendo nada que no sea un derecho ya ganado, nada que no nos haya prometido Obrador y Sheinbaum para llevarse los votos y llegar a la presidencia. Si fuéramos capaces de unirnos, compañeros, o de luchar como lucha el sur, históricamente el sur ha sido la porción de tierra rebelde de lucha. Si el centro y el norte tuvieran la capacidad de sacudirse la inercia, de mandar al diablo a los líderes charros del CENTE,
no nos aguantarían ni 10 días movilizados. Hoy, la Asamblea Estatal de la CENTE Chiapas ha convocado a las bases magisteriales a este próximo 17 de octubre, como lo hace la CENTE a nivel nacional, para salir nuevamente a las calles. En Chiapas se estará accionando a la altura de La Pochota y a la altura de la Angostura, que da acceso al aeropuerto internacional. El paro, aunque parezca redundar, es culpa del Estado. El Estado tiene en sus manos la solución. Basta ya de mesas dilatorias, basta ya de postergar la responsabilidad de atención en mesas tripartitas. En tanto el gobierno no entienda, no comprenda que los maestros han dicho basta y que no darán marcha atrás en el reclamo justo de abrogar la ley neoliberal Peña, AMLO y la ley neoliberal del 2007 de Calderón, estos no habrá forma de mantenerlos en las aulas y de sacarlos de las calles. La ley del SICAN, compañeros, que dicen que van a cambiar, a sepultar, no puede ser posible en tanto no abroguen la ley de Peña AMLO que está vigente, porque eso le da vida. Podrán sustituirlo, como Obrador sustituyó el servicio profesional docente por la ley del SICAN, que es la misma gata pero revolcada. Eso pretenden hacer ahora. Porque en tanto no abroguen la ley, así de sencillo, mientras no abroguen la ley, solo pueden modificar, pero no quitar, no sepultar de raíz. Por lo tanto, podrán cuestionar nuestras formas de lucha, pero jamás sus causas. Abrogación de la ley Peña AMLO, abrogación de la ley del ISSSTE y el pago de los jubilados en salarios mínimos y no UMAS, que también es un atraco. Y compañeros, veamos la realidad. Nos dijeron que eran diferentes y ejecutan leyes neoliberales. Nos dijeron que no eran no robaré y en 2 años se hacen de 100 millones de pesos y viajan en taxis aéreos y tienen ranchos, haciendas, y son empresarios cuando antes eran unos don nadie. O sea, que nos caiga el 20, compañeros. Los opresores no darán nada por benevolencia. Tiene que ser conquista, y esas conquistas históricamente se han ganado con base a la lucha, con base a la unidad, con base a la organización. Nos vemos pues este 17 de octubre a lo largo y ancho del país, accionando hombro a hombro, codo a codo, hasta la victoria CENTE.